¿Puede un criminal convertirse en héroe? ¿Puede alguien responsable de incontables tragedias ser venerado como un santo? La historia que vamos a explorar hoy desafía todo lo que creemos saber sobre el bien y el mal. Hablamos de Pablo Escobar, un hombre que no necesita presentación. Un hombre que construyó un imperio sobre la violencia, pero que también construyó escuelas y canchas de fútbol. Un hombre que ordenó la eliminación de sus enemigos, pero que regalaba dinero a los pobres. Un hombre cuyo nombre todavía divide opiniones décadas después de su muerte. Bienvenidos a Mentes Ancestrales. Hoy vamos a adentrarnos en la psicología del poder, la manipulación y la dualidad humana a través de la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Vamos a analizar cómo alguien puede ser simultáneamente el villano más temido y el benefactor más amado. Y lo más importante, vamos a entender por qué su legado sigue vivo en la mente de millones. Esta es la historia del narcotraficante más famoso de la historia. Esta es la disección de una mente que entendió algo fundamental, que el poder no solo se construye con miedo, sino también con amor. Para entender cómo se crea un monstruo o un héroe, dependiendo de a quién le preguntes, tenemos que ir al principio. Tenemos que entender el contexto que moldeó a Pablo Escobar. Estamos en los años 50, en las comunas de Medellín, Colombia. Barrios marginales donde la pobreza no era solo una condición económica, sino un destino aparentemente inevitable. Familias enteras viviendo en casas de lámina, niños descalzos jugando en calles de tierra. El Estado prácticamente ausente. En este escenario nace Pablo Emilio Escobar Gaviria el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia. Hijo de Abel de Jesús Escobar, un campesino que trabajaba como vigilante, y Hermilda Gaviria, una maestra de escuela. Una familia de clase trabajadora que, como tantas otras, luchaba día a día por sobrevivir. Los testimonios de quienes conocieron a Pablo en su infancia hablan de un niño inteligente, astuto, pero también rebelde. Un niño que desde temprano mostró una característica que lo definiría para siempre: una ambición desmedida. Hay una anécdota reveladora de su adolescencia. Cuenta la leyenda que una vez le dijo a su madre: «Voy a ser el hombre más rico de Colombia o voy a morir intentándolo». Para algunos, esto era el sueño de un joven ambicioso. Para otros, la primera señal de una personalidad narcisista en formación. Pero aquí viene lo interesante desde el punto de vista psicológico. En un entorno de pobreza extrema, donde las vías tradicionales de ascenso social están bloqueadas, ¿qué hace una mente brillante, pero sin oportunidades legítimas? Encuentra atajos. Los primeros pasos de Pablo Escobar en el mundo criminal fueron pequeños: robos menores, reventa de artículos robados. Se dice que robaba lápidas en cementerios para revenderlas. Otros testimonios hablan de que secuestraba a personas adineradas. Pero lo que lo distinguía no era su capacidad criminal, sino su visión empresarial. Mientras otros delincuentes pequeños se conformaban con sobrevivir, Pablo ya estaba pensando en sistemas, en redes, en escalabilidad. A principios de los años 70, algo cambió el juego por completo. Llegó la oportunidad del siglo. El mercado estadounidense comenzaba a tener un apetito insaciable por una sustancia: la cocaína. Y ahí es donde la historia de Pablo Escobar realmente comienza. Lo que vino después fue una de las operaciones criminales más sofisticadas de la historia. No estamos hablando de un simple traficante, estamos hablando de Pablo Escobar como CEO del crimen organizado. La inteligencia de Escobar radicaba en entender algo que muchos criminales no comprenden: la verticalización.
Controló toda la cadena, desde la producción en laboratorios clandestinos hasta la distribución en las calles de Miami y Nueva York. Eliminó intermediarios, maximizó ganancias. En 1976, Pablo Escobar funda con otros socios lo que se conocería como el Cartel de Medellín, una organización que no era simplemente un grupo de traficantes, sino una corporación criminal con estructura jerárquica, departamentos especializados y logística internacional. Las cifras son difíciles de verificar, pero se estima que en su momento de mayor poder, el cartel de Medellín controlaba el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Las ganancias eran estratosféricas. La revista Forbes llegó a incluir a Pablo Escobar en su lista de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna estimada en más de $30 millones. Tanto dinero que, según testimonios, gastaban miles de dólares mensuales solo en bandas elásticas para envolver billetes. Hay una historia que ilustra perfectamente la magnitud de su riqueza. Se dice que una vez, cuando Pablo estaba escondido en las montañas con su familia, quemó $2 millones en efectivo para mantener a su hija Manuela caliente durante una noche fría. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Cómo alguien que acumula poder a través de la violencia logra también el amor de la gente? La respuesta está en una estrategia que los psicólogos llaman narcisismo benevolente, o lo que en términos más simples podríamos llamar el Robin Hood moderno que Pablo Escobar se construyó. Mientras construía su imperio criminal, simultáneamente construía su imagen de benefactor social. Y no lo hacía de forma superficial, lo hacía de forma masiva y sistemática. Pablo Escobar construyó cientos de casas para familias sin techo. No casas básicas, sino viviendas dignas con electricidad y agua potable. Creó el barrio que llamó Medellín sin tugurios, o barrio Pablo Escobar. Para las familias que recibieron esas casas, él no era un criminal, era un salvador. Construyó canchas de fútbol en cada barrio pobre. El fútbol era y es la pasión de Colombia. Estas canchas se convirtieron en centros de la comunidad, lugares donde los niños podían jugar en vez de caer en la delincuencia. Irónico, ¿verdad? Pablo repartía dinero en efectivo en las calles, llegaba a los barrios pobres en su Mercedes o en helicóptero y literalmente lanzaba fajos de billetes a las multitudes. La gente lo veía como un hombre generoso que compartía su fortuna. Pagaba deudas médicas de familias pobres, financiaba cirugías, compraba medicamentos. Para alguien cuyo hijo estaba muriendo por falta de tratamiento médico, Pablo Escobar era literalmente un milagro. Desde un punto de vista psicológico, esto es fascinante. Escobar estaba aplicando principios de psicología social de forma instintiva. Primero, el principio de reciprocidad. Cuando alguien te hace un favor, sientes la obligación de corresponder. Si Pablo Escobar te construyó una casa, ¿cómo vas a denunciarlo? ¿Cómo vas a testificar en su contra? Segundo, la teoría de la identidad social. Se posicionó como parte del grupo de los marginados. Yo soy uno de ustedes, era el mensaje. Los ricos y el gobierno los abandonaron, pero yo estoy aquí. Tercero, el sesgo de disponibilidad. Para alguien que recibió directamente su ayuda, esa experiencia personal pesaba más que las noticias abstractas de violencia en la televisión. Pero toda moneda tiene dos caras, y la cara oscura de la moneda de Pablo Escobar estaba bañada en sangre, porque mientras construía casas con una mano, con la otra ordenaba ejecuciones. Y no estamos hablando de números pequeños. Se estima que Pablo Escobar fue responsable directa o indirectamente de más de 4.000 muertes. Policías, periodistas, políticos, jueces, rivales, testigos, cualquiera que representara una amenaza para su imperio. Su filosofía era simple y brutal: plata o plomo. Plata, soborno; plomo, bala. ¿Aceptas el dinero de Escobar o aceptas su violencia? No hay tercera opción. Cuando el gobierno colombiano intentó extraditarlo a Estados Unidos, su respuesta fue declarar una guerra total contra el Estado, una guerra que dejó a Colombia en sus rodillas. En 1989, Pablo Escobar ordenó el atentado al edificio del DAS.
el Departamento Administrativo de Seguridad, un camión bomba con 500 kilos de dinamita, más de 60 muertos y más de 600 heridos. El objetivo era destruir archivos, pero principalmente era un mensaje: nadie está a salvo. El 27 de noviembre de 1989, Escobar ordenó colocar una bomba en el vuelo 203 de Avianca. 110 personas inocentes muertas. El objetivo era eliminar al candidato presidencial César Gaviria, que ni siquiera iba en ese vuelo. Los asesinatos de 3 candidatos presidenciales, Luis Carlos Galán en 1989, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro en 1990. 3 personas que aspiraban a liderar el país, ejecutadas por sicarios que trabajaban para Pablo Escobar. Aquí viene algo perturbador desde el punto de vista psicológico: el uso de menores como sicarios. Escobar reclutaba niños y adolescentes de los mismos barrios donde había construido canchas y casas. Les daba motos, dinero, armas. Les daba un propósito. Para un adolescente pobre, sin oportunidades, sin futuro, convertirse en sicario de Pablo Escobar significaba respeto, poder, dinero. Era la única forma de ascenso social que conocían, y él lo sabía. Los psicólogos que han estudiado la personalidad de Pablo Escobar coinciden en varios rasgos: narcisismo patológico, ausencia de empatía con sus víctimas, capacidad de compartimentalización extrema y algo llamado maquiavelismo, que es la capacidad de manipular sin remordimiento moral. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Probablemente Pablo Escobar no se veía a sí mismo como un villano. En su mente distorsionada, estaba en guerra contra un sistema injusto. Se veía como un revolucionario, como alguien que desafiaba a los poderosos. Hay testimonios de personas cercanas que dicen que Pablo era un padre amoroso, que jugaba con sus hijos, Juan Pablo y Manuela, que lloraba viendo películas, que tenía amigos con los que era leal hasta la muerte. ¿Cómo se reconcilia esto? ¿Cómo puede alguien ser simultáneamente un padre cariñoso y ordenar la eliminación de niños inocentes en un atentado? La respuesta está en algo que los psicólogos llaman desconexión moral. Es la capacidad de desactivar selectivamente los estándares morales. Personas como Pablo Escobar crean categorías: mi familia merece amor y protección, versus mis enemigos son menos que humanos. Pero volvamos a la pregunta central. ¿Por qué para tanta gente Pablo Escobar era un héroe? Porque entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. La gente no solo necesita pan, necesita circo. No solo necesita ayuda material, necesita una narrativa, un símbolo, un mito. Y Pablo Escobar se convirtió en ese mito. Se presentaba como el hombre del pueblo que desafió al establishment, el hijo de campesinos que se atrevió a soñar en grande, el rebelde que le torció el brazo a los poderosos, el Robin Hood colombiano que robaba a los ricos extranjeros para darle a los pobres locales. Claro, esta narrativa ignoraba convenientemente que Pablo Escobar era también uno de los hombres más ricos del planeta, que vivía en la hacienda Nápoles con zoológico privado, hipopótamos importados de África, colección de autos clásicos y pistas de aterrizaje, que tenía flotas de aviones y ejércitos privados. Pero la narrativa no necesita ser verdadera, solo necesita ser convincente. Escobar usó los medios con maestría, financió periódicos como Medellín Cívico, sobornó periodistas, creó su propia propaganda. Cuando fue elegido como representante suplente a la Cámara de Representantes en 1982, dentro del movimiento Alternativa Liberal, fue la culminación de su legitimación social. Imagina el mensaje que eso envió. Pablo Escobar, un narcotraficante conocido, sentado en el Congreso de la República. Para sus seguidores, era la prueba de que el sistema era hipócrita y que él había logrado vencerlo. Para sus detractores, era la evidencia de que había corrompido hasta las instituciones más sagradas. Y aquí viene algo crucial. El contexto social colombiano de los años 80 era perfecto para el surgimiento de una figura como Pablo Escobar. Colombia vivía una desigualdad abismal.
El Estado era débil en vastas regiones del país. La corrupción era endémica. La gente estaba desilusionada con los políticos tradicionales. En ese vacío de poder legítimo, en esa crisis de representación, Pablo Escobar ofreció algo que el Estado no podía o no quería ofrecer: soluciones inmediatas. ¿Necesitas una casa? Aquí está. ¿Necesitas dinero para la operación de tu hijo? Aquí está. ¿Necesitas justicia porque alguien te hizo daño? Aquí está. Era un Estado paralelo, con sus propias leyes, su propia policía, su propio sistema de justicia, y para quienes vivían en las márgenes del Estado oficial, el Estado paralelo de Escobar era más efectivo. Los sociólogos llaman a esto autoridad carismática y legítima. Es cuando una figura sin legitimidad legal logra legitimidad social a través del carisma y la efectividad. Y esto explica por qué, hasta el día de hoy, décadas después de su muerte, la imagen de Pablo Escobar aparece en murales en los barrios pobres de Medellín. ¿Por qué su tumba en el cementerio Jardines Montesacro recibe visitantes diarios que le rezan como a un santo? ¿Por qué existen tours turísticos que recorren los lugares asociados con su figura? Para entender esto, tenemos que entender el concepto de memoria selectiva colectiva. La gente recuerda lo que quiere recordar. Para quienes recibieron la ayuda de Pablo Escobar, eso es lo que permanece. Las víctimas de su violencia son abstractas, lejanas, números en una estadística. Pablo Escobar fue abatido el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, en un tejado del barrio Los Olivos en Medellín. Murió como había vivido, huyendo, disparando, desafiando hasta el último momento. La operación para capturarlo involucró al bloque de búsqueda de la Policía Nacional, apoyo de agencias estadounidenses y la presión de grupos como los Pepes, enemigos que él mismo había creado con sus acciones. Pero la muerte de Pablo Escobar no terminó su historia. En muchos sentidos, apenas la comenzó. Porque lo que dejó atrás no fue solo un imperio desmantelado y miles de víctimas. Dejó una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué hacemos con las figuras que son simultáneamente destructivas y constructivas? Hay quienes argumentan que cualquier bien que hizo Pablo Escobar está manchado por la sangre que derramó, que no se puede separar las casas que construyó de las vidas que destruyó, que romantizar su figura es una traición a sus víctimas. Y tienen razón. Pero también hay quienes argumentan que la única razón por la que tenemos que preguntarnos si Pablo Escobar era héroe o villano es porque el Estado falló, que en un país con un gobierno funcional y justo, esta figura nunca hubiera encontrado terreno fértil para crecer. Y también tienen razón. Esta es la incómoda verdad. Personas como Pablo Escobar no surgen de la nada, surgen de sistemas rotos, de desigualdades extremas, de estados fallidos que abandonan a su población. Desde una perspectiva de salud mental y social, lo que vemos aquí es lo que los psicólogos llaman trauma colectivo sin resolver. Una sociedad que nunca procesó adecuadamente lo que vivió, que nunca tuvo una verdadera reconciliación con su pasado. Por eso persiste el culto a Pablo Escobar. Por eso hay quienes lo veneran, porque para ellos representa el único momento en sus vidas en que alguien con poder los vio, los reconoció, los ayudó. ¿Es esto justificación? Absolutamente no. Pero es explicación, y entender no es lo mismo que justificar. La verdadera lección de la historia de Pablo Escobar no es sobre un hombre, es sobre nosotros como sociedad. ¿Qué tipo de sociedades crean estas figuras? Sociedades desiguales, sociedades donde el Estado falla, sociedades donde la desesperación es tan profunda que la gente está dispuesta a hacer pactos con el diablo a cambio de dignidad básica. ¿Cómo evitamos que surjan nuevas versiones de Pablo Escobar? No a través de más violencia, no a través de más represión, sino a través de justicia social, de oportunidades reales, de un Estado que esté presente no con fusiles, sino con escuelas, hospitales, oportunidades. Porque al final, la historia de Pablo Escobar nos enseña algo profundamente humano. La gente no admira la violencia por sí misma. La gente admira a quien les da lo que necesitan cuando nadie más lo hace. Y si queremos que dejen de admirar a criminales, tenemos que asegurarnos de que tengan héroes legítimos,
Tenemos que crear un mundo donde no tengan que elegir entre hambre y criminalidad, entre dignidad y legalidad. La pregunta no debería ser, ¿por qué algunas personas ven a Pablo Escobar como héroe? La pregunta debería ser, ¿qué tipo de sociedad creamos donde un criminal tiene que hacer el trabajo del Estado? Esta ha sido la historia de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un hombre que entendió el poder mejor que muchos políticos, que supo que el poder no se sostiene solo con miedo, sino también con generosidad estratégica, que aprendió que puedes comprar lealtad más fácilmente que puedes comprar silencio. Pero también ha sido la historia de una sociedad, de un país, de un sistema que falló tan profundamente que permitió que un narcotraficante se convirtiera en benefactor. Es una historia que debería incomodarnos, que debería hacernos preguntas difíciles, que debería recordarnos que el bien y el mal no siempre son blanco y negro, sino a veces un gris profundo y perturbador. Si este video te hizo pensar, si te incomodó, si te hizo cuestionar tus propias ideas sobre moralidad y poder, entonces cumplió su propósito. Suscríbete a Mentes Ancestrales para más exploraciones en la psicología del poder, la criminalidad y la naturaleza humana. Déjame en los comentarios, ¿crees que es posible separar las acciones buenas de las malas de una persona como Pablo Escobar, o todo queda manchado por la peor de sus acciones? Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue cuestionando, sigue pensando, sigue explorando las mentes que dan forma a nuestra historia.